15, leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servir a Jehová. Y si os malos pareceres servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi buen Dios y Padre celestial, en esta hora venimos ante tu presencia, dándote toda gloria, toda honra, Señor. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, la cual hemos leído. Señor, pido que te glorifiques en una manera especial, Señor. Que tú seas dando nuestras vidas, Señor, ya que tú conoces la necesidad, Señor amado. Tú conoces los corazones, tú conoces lo que cada uno necesita en esta preciosa hora. Glorificándote en el nombre de Jesús, oh Padre celestial, porque en esta hora reconocemos que no es por habilidad ni por capacidad, sino por tu gracia, tu amor, tu misericordia, a la cual apelamos en esta hora, Señor, pidiéndote de una manera especial. Que sea glorificándote, Señor, que sea dando nuestras vidas, Señor, oh Padre, porque si Jehová no edifica en la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no ve a la ciudad, en vano ve a la guardia. Lo creemos, lo reclamamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Adoramos el nombre del Señor. De la mano del hermano que está a su lado y pregunte: ¿a quién servís? ¿A quién servís? Y puede tomar su lugar, es maravilloso el nombre del Señor. Dios es bueno, hermano. Sonríe, a Cristo le ama, el pastor también. Dios es maravilloso. Hemos leído una porción aquí en el libro de Josué, hermano, capítulo 24. Una porción en la cual, cuando analizamos este capítulo 24 del libro de Josué, entendemos, comprendemos, sabemos que ya estaba en las postrimerías de su liderato. Ya él estaba acabando, amados hermanos, su liderato como líder o de Israel. Ya estaba entrado en edad, amados hermanos. Pero nos llama la atención, amados hermanos, que este líder, el cual vimos, amados hermanos, inclusive desde que él empezó desde muy joven, sirviendo, amados hermanos, a Moisés, a los pies de Moisés, que así que Josué se levantó viendo a Moisés como líder. Viendo no solamente cómo Dios usaba a Moisés, viendo cómo Dios respaldaba a Moisés, pero también viendo todos los aspectos, amados hermanos, de Moisés. Tanto los aspectos, amados hermanos, debilidades, fortalezas que tenía Moisés como líder, amados hermanos. Y Josué estaba ahí mirando, amados hermanos. Oramos el nombre poderoso del Señor. Y entonces, amados hermanos, esto le sirvió a Josué en su liderato. Amado hermano, el que ejemplo y el modelaje que él vio en Moisés le ayudó grandemente en ese momento que le correspondió a él ser el líder del pueblo. Muchas veces, hermanos, Dios trae vida a las iglesias, no entendemos, no comprendemos. A veces Dios trae vida, hermano, y uno mismo como vida, como hermano, como hijo de Dios, muchas veces no comprende, pero empezamos en ese proceso, amado hermano, en el que Dios nos está modelando, amado hermano, y Dios nos está preparando para cuando llegue ese momento, amado hermano, de liderato. Oramos en nombre poderoso del Señor. Así le pasó a Josué. Josué vio ese ejemplo en Moisés, amado hermano. Por eso es lo que cuando en el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le hablaba claramente y le decía: mira, ha llegado tu tiempo, mi siervo que Moisés ha muerto, ha partido, toma el pueblo y pasa al otro lado del Jordán, a la tierra que yo prometí a sus padres. Cuando hablan el nombre maravilloso del Señor. Porque, amado hermano, lo que Dios promete, a él no se lo olvida. Amén. Puede pasar tiempo, puede pasar años, amado hermano, pero él no se olvida de sus promesas. Amén. Él promete y él cumple, amado hermano, a su nombre sea la gloria. Y entonces vemos que Josué, amado hermano, Dios le dio grandes victorias. Inclusive el libro de Josué es considerado como un libro de victoria. Es considerado como un libro de conquista. Josué fue conquistando la tierra que prometida. Amén. Y aunque tuvo altas, tuvo bajas, como por ejemplo cuando fueron a invadir a Jai, amado hermano, que tuvieron una baja, amado hermano,
a que miraran y miraran a Jai, le dijeron: no es necesario que envíes todo el ejército, porque es una porción, es un pueblo pequeño, con una porción que enviemos es suficiente. Y amado hermano, dice la palabra del Señor que allí fueron derrotados. Y Josué no entendía por qué había pasado, por qué había ocurrido eso. Amén. Y cuando él va a la presencia del Señor, porque qué bueno, amado hermano, cuando nosotros como líderes, como hijos, como hijas de Dios, cuando sentimos que ha llegado el momento de la derrota, o que ha pasado algo, o una desilusión, podamos ir ante la presencia del Señor, derramarnos y humillarnos ante su presencia. Señor, ¿qué ha pasado? Y Josué, hermano, no entendía, pero fue ahí a humillarse ante la presencia del Señor. Señor, ¿qué ha pasado? Y, hermano, la palabra nos enseña que Dios le habló. Y lo que pasa es que hay anatema. En otras palabras, lo que pasa es que el pueblo que pecó. El pueblo tomó ¿qué? Hermano, algo que no le correspondía. Dios había dicho que no agarraran ¿qué? Nada. Amén. Y el pueblo, amado hermano, una familia, acá agarró que, amado hermano, un manto babilónico, ciclo, amado hermano, de plata que no podía que agarrar. Amén. Amén. Y eso ocasionó que el pueblo en ese momento tuviera una derrota. Pero ¿qué le quiero decir? Que Josué fue viendo eso en su liderato. Josué fue experimentando cómo Dios obraba, cómo Dios se revelaba, amén, y cómo Dios trataba con su pueblo. Quiere decir que la relación entre Josué y Dios cada día era una relación más especial. Cada día había una comunión, amado hermano, tremenda entre Dios y Josué. Nosotros como hijos e hijas de Dios, nuestra relación con el Señor debe ir en aumento. Amén. Debe ir, hermano, creciendo. Nosotros debemos, como seres cristianos, como hijos, como hijas de Dios, crecer espiritualmente. Queremos, hermano, y debemos anhelar tener nuevas experiencias con nuestro Dios. Amén. Lo bonito, hermano, y cuando usted ve lo bonito, cuando nos encontramos un grupo de cristianos, amado hermano, y tal vez usted no lo conoce, pero empiezan a hablar del Señor, amado hermano, y prácticamente a los pocos minutos empieza uno a testificarle ¿qué? A otro. Y empieza el otro a contar su vivencia. Oramos el nombre maravilloso del Señor. Y uno empieza a gozarse con las experiencias de ¿quién? De Dios hacia ese hermano o hacia esa hermana. Mira, hermano, cuando yo me acuerdo, y todavía me ocurre, cuando yo escucho a un pastor, un misionero, a mi hermano venir, predicar y dar testimonio, a mi hermano, ahí me da un gran gozo. Amén. Ahí me da un gran gozo, una gran alegría, cuando yo escucho los testimonios, mi hermano, de lejana tierra, aquí mismo, mi hermano, cuando ellos cuentan, cuando ellos hablan, mi hermano, cómo Dios ha hecho grandes cosas, cómo Dios ha suplido, cómo Dios ha provisto, mi hermano, cómo Dios de la nada ha levantado obras, cómo Dios, mi hermano, ha provisto todo. Oramos en nombre del Señor y nunca le ha faltado a ellos. Amén. Amén. Dios es bueno, hermanos. Amén. Y cómo Dios ha puesto su mano de sanadora, su mano de poder, amado hermano. Oramos en nombre del Señor. Y miren, muchas veces cuentan y nos traen, amado, testimonios de grandes milagros. Que uno queda perplejo, uno queda atónito, uno queda pensativo, Señor. Pero ¿qué ocurre en estos lugares? Amén. A su nombre sea la gloria. Pero la mano de Dios no se ha cortado. Pero de igual manera, hermanos, como a través de los años, inclusive, hermano, hoy día uno escucha y está escuchando, hermano, siempre en mi corazón, siempre he anhelado, hermano, no solamente que el Señor siga haciendo eso en diferentes lugares, pero que también lo haga aquí con uno. Oramos el nombre poderoso del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, hermano, de todos los lugares, el mismo Dios de Haití, el mismo Dios de aquí, el mismo Dios de Puerto Rico, el mismo Dios de aquí, el mismo Dios que se revela en México, el mismo Dios que se puede revelar y se revela aquí. ¿Cuánto puede dar el nombre maravilloso del Señor? A su nombre gloria. Maravilloso el nombre del Señor. Mira, amado hermano, y uno debe anhelar, uno debe querer, amado hermano, y anhelar precisamente, adoramos el nombre poderoso del Señor, que Dios haga en una manera especial cosas poderosas con nosotros. Amén. Y entonces Josué, eso era lo que le estaba diciendo al pueblo. Josué, hermano, en este momento que estaba terminando su ministerio, él comienza,
no me malinterprete, no es que yo esté terminando mi ministerio. Oramos en nombre poderoso del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Pero mira, amado hermano, nos llama la atención que Josué habla de su vivencia. Mire, cuando vemos este capítulo y esta parte de Josué, también me trae en memoria a Samuel. Amén. Cuando Samuel confrontó al pueblo y Samuel pudo traer al pueblo y declarar y decirle: si he faltado a alguno, dígalo que ahora. Y él, hermano, confrontó al pueblo y el pueblo, hermano, no pudo decir nada de Samuel. Amén. Mira el testimonio de este hombre de qué, de Dios. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Siguen habiendo hombres así hoy día. Claro está, muchas veces hay que buscarlos con lupas. Pero sigue habiendo hombres de testimonios, amado hermano, que verdaderamente no hay tacha hacia quién, hacia ellos, porque han querido guardarse para el Señor. Josué, dentro de su liderato, procuró guardarse para el Señor, procuró agradar al Señor. Amén. Samuel procuró agradar al Señor. Hablamos el nombre maravilloso del Señor. Nosotros, hermanos, debemos agradar y buscar siempre agradar a nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Y entonces, amado hermano, Josué le habla aquí al pueblo. Él le reta al pueblo. Y entonces, amado hermano, antes de este versículo 14, Josué le contó al pueblo y le trajo a su memoria las grandes cosas que Dios había hecho entre ellos y entre sus padres. Cómo lo había sacado de Egipto, cómo Dios había protegido, cómo Dios, amado hermano, había destruido al faraón y a su ejército en el mar. Cómo Dios lo había guardado en el desierto. Cómo Dios había provisto todo lo necesario. Cómo en momentos de angustia, cómo en momentos de escasez, Dios había glorificado su nombre. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos compartir con otros cómo Dios ha, obrado en nuestra vida. Cómo Dios ha suplido en medio de la necesidad. Cómo Dios ha suplido en medio de la escasez. Cómo Dios, amado hermano, nos ha ayudado en este camino. Aleluya. Amén. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, no hay nada más bonito que poder contar las experiencias que uno ha tenido con otro. Amén. Cuando el apóstol Pablo, hermano, iba a predicar a las vidas que no conocían, como fue a Félix, como fue a Festo, hermano, él le traía su testimonio. Él le traía su experiencia, cómo Dios había obrado en su vida. Amén. A su nombre sea la gloria. Maravilloso el nombre del Señor. Porque mira, hermano, uno debe acordarse para beneficio, hermano, de compartirlo con otros, de cómo Dios rescató a uno. Amén. Amén. De cómo Dios trajo a uno. Amén. A su nombre gloria. Y entonces, hermano, Josué le contó en estos primeros versículos cómo Dios se había glorificado. Y luego, hermano, en el versículo 14, versículo 13, le habla cómo Dios, versículo 13, cómo le entregó la tierra prometida, cómo le entregó algo que no habían trabajado, cómo le entregó algo que no habían edificado. El versículo número 13. Amén. En otras palabras, cómo Dios le había bendecido. Amén. Hay bendiciones en nuestra vida que sí, amado hermano, tenemos que poner, amado hermano, en acción para poder alcanzarlas. Pero sí hemos tenido bendiciones que cuando las analizamos, mire, no hemos hecho nada, simplemente Dios nos la ha dado por amor a su nombre. Oramos en nombre del Señor, y amor a usted y amor a mí. Y entonces en el versículo 14, mira, hermano, le dice ahora, tener que a Jehová y servirle con qué, con integridad y en verdad. Amén. Vemos que él empieza, amado hermano, y me llama la atención. Mira la atención que él empieza a retar al pueblo. Y dice varios aspectos. Primero, servirle con integridad y en verdad. Y quitar entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron sus ¿qué? Sus padres. Quiere decir que, mira, hermanos, para que Josué dijera esa última parte, dentro de su liderato, él entendía que había gente que no estaba marchando como debía de marchar. Porque mira, hermanos, si no hubieran habido dioses o alguien que tal vez estuviera en dos pensamientos, no tendría necesidad de ¿qué? Del mencionarlo. Amén. Y muchas veces encontramos vidas que no, amado hermano, a tal vez visiblemente no lo hacen, pero
pensamiento que están pensando. Están pensando la primera oportunidad para hacer algo. La primera oportunidad, hermano, para fallarle al Señor. La primera oportunidad para hacer algo al que Dios no le quede, a lo que Dios no le agrada. ¿Cuánto pegará su nombre? Amén. Y entonces Josué le dice, ¿temer a qué? A Jehová. Pero ese temer, hermano, no es un temor de miedo, sino un temor de reconocer que Jehová era ¿qué? El Dios que es sobre todas ¿qué? Las cosas. Adoramos el nombre del Señor. Ese temer ahí implica amar ¿a quién? A Dios. Amén. Amén. Cuando uno ama a su pareja, uno teme en fallarle. Cuando uno ama a su esposa, uno teme en fallarle. Cuando uno o la hermana ama o teme a su esposo, teme en qué? En fallarle, viceversa. Ese es el temor que está hablando que ahí. Cuando es el temor que uno se está ¿qué? Con un cuidado, a la expectativa, para no cometer algo que vaya ¿qué? A hacer sentir mal a quién, al otro. ¿Cuántos pueden hablar su nombre? Amén, aleluya. Entonces mira lo que dice, temer a Jehová, amar a Jehová, pero entonces dice servirle. Pero entonces nos llama la atención que no dice cualquier servicio, sino con integridad. Servirle con integridad. En otras palabras, con sinceridad. Amén. Cuando somos íntegros, somos sinceros, somos honestos, todo lo hacemos por amor. ¿A qué? Para servir y agradar a Dios. ¿Cuántos pueden hablar su nombre? Quiere decir, hermanos, que entendemos y vemos que inclusive hoy día, dentro de muchos lugares, se puede servir al Señor, pero no ser íntegro con Él. ¿Por qué? Porque en el área de servicio en la iglesia es una apariencia, es algo, pero cuando, hermano, no hay ningún hermano que me pueda ver, no hay el pastor que me pueda ver, adoramos el nombre del Señor, soy otro ¿qué? Otro ser. Oramos su santo nombre. Se nos olvida que, mira, hermano, tanto en la iglesia como en la casa, donde quiera, los ojos de Dios están sobre los justos y Dios nos va a mirar. A su nombre sea la gloria. Y ahí se refiere, hermano, que tenemos que servirle con integridad. De la misma manera que le servimos en el templo, servirle en nuestro hogar, servirle en cada lugar, hermano, que verdaderamente, hermano, le sirvamos y podamos transmitir, hermano, con nuestro testimonio, con nuestras acciones, que servimos al Señor. Amén. Amén. Mira, yo he visto vidas, hermano, que uno la ve y uno siente algo y se hace un siervo de Dios. Es una sierva de Dios. Amén. Porque el Espíritu revela, hermano, y el testimonio que sale de esa persona. Pero sin embargo uno puede encontrar otra vida que hasta esa dice, no, yo soy cristiano, y uno se queda mirando y dice, ¿de veras? Amén. ¿Por qué, hermano? Porque no lo parece. Oramos el nombre maravilloso del Señor, porque mira, hermano, el que sirve con integridad al Señor no tiene que estar pregonando que es cristiano. No tiene que estar pregonando porque es que a la distancia se le va a ver. Cuando hable se le va a ver. Su semblante lo va a delatar, como delataba a los apóstoles. Cuando estaban crucificando a Jesucristo, que lo llevaron preso, cuestionaron a Pedro. ¿Tú hablas como él? Y Pedro, como no estaba lleno del Espíritu Santo y tenía temor, lo negó. Pero decía, tú hablas como él, tú te ves como él, amén. ¿Te pareces a él? Ahora el nombre dice, ¿por qué? Porque reflejaba. Y Pedro queriendo ocultar, pero no podía ocultar, hermano, lo que el Señor había hecho en su vida. Amén. Y mira, hermano, después, cuando, hermanos, en el concilio él y Juan los llevaron presos y ellos hablar. Después, hermano, los mismos principales estaban perplejos porque decían, habla como quién, hablan como Jesucristo. Oramos en nombre poderoso del Señor. A su nombre sea la gloria. Qué bueno, hermanos, que puedan decir, habla de usted y de mí, hablan como Jesucristo. Amén. Oh, mira, tenemos un reflejo del Señor. Amén. Y entonces Josué decía, servirle con integridad. ¿Y en qué? Y en verdad. En otras palabras, no a medias. En otras palabras, no a falsas. Oramos en nombre poderoso del Señor. Mira, hermano, y cuando somos íntegros del Señor, tiene beneficios. Porque mira, la palabra nos enseña que Dios honra al que le ¿qué?
al que le honra. ¿Cuántos pueden orar su nombre? Si vamos un momento a Isaías, capítulo 38, encontramos un caso. Y este caso no era de, hermano, un profeta, sino era un caso de un rey. Y dice el capítulo 38, y nos llama la atención, amado hermano, habla de Ezequías. Y dice, amado hermano, en aquellos días Ezequías se enfermó ¿de qué? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no ¿qué? Vivirás. Amén. Era el rey. Va Isaías. Amén. Un profeta que inclusive es considerado entre los profetas mayores. Amén. Y mira, hermano, fue ahí. Yo imagino por un momento Isaías estar contento. Amén. Estar contento porque el profeta Isaías iba. Amén. Oramos en nombre del Señor. Y mira, hermano, llegar ahí, tal vez Ezequías contento, y de repente él pensando que, amados hermanos, que Isaías le iba a dar palabra ¿qué? De estímulo, le dice: ordena tu casa, porque ¿qué? Morirás y no ¿qué? Y no vivirás. Amén. A su nombre sea la gloria. Morirás y no ¿qué? Y no vivirás. Y entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración ¿a quién? A Jehová. Y le dio en el versículo número 3. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te ¿qué? Que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran ¿qué? Lloro. Amén. Mira las palabras de Ezequías. ¿Serán palabras que podamos decir nosotros hoy día? ¿Serán palabras que si el pastor, hermano, Dios envía al pastor a decirle algo en su casa como eso? Arregla tu casa, que morirá y no vivirá. Usted, hermano, podrá decir como dijo Ezequías: Señor, acuérdate de que ha andado en verdad, de que ha andado con íntegro ¿qué? Corazón, a su nombre sea la gloria. Me llama la atención, Ezequías no era profeta, era el rey. Como rey, amado, tenía muchos deberes. Amén. Muchas responsabilidades. Porque tenía, amado, a su cargo el pueblo. Millones de ¿qué? De personas a su cargo. Un sinnúmero de eventos y responsabilidades que cumplir. Pero eso no lo privó a él de ser íntegro. Y de andar en verdad con el Señor. Amén. Mire, si alguien podía tener presión dentro de su trabajo, de su profesión, fue Ezequías. Amén. Fue Ezequías. Por hermano, era el rey de qué. Amén. Y entonces dice: andar en integridad y en verdad. Y entonces quítese de vosotros los dioses a los que recibieron ¿qué? Vuestros padres al otro lado de ¿qué? Del río. Oramos en nombre poderoso del Señor. Dios es bueno. Amén, aleluya. Quiten los dioses. Mire, en las iglesias muchas veces hay gente que sirve a muchos dioses. Y no necesariamente son Baal. Amén. Pero la palabra me es claro que todo lo que ponemos primero que Dios es idolatría. Amén. Todo lo que ponemos antes que el Señor es poner otro Dios delante de ¿qué? Del Señor. Amén. Todo lo que pueda tomar el lugar de ¿quién? De Dios. Amén. Muchas veces no tenemos una estatua, muchas veces no tenemos una imagen, muchas veces no tenemos ahí una foto. Pero puede ser que tengamos cosas, hermanos, que cuando la analizamos, ponemos primero. Amén. Y mira, hermano, eso también recae en poner otros dioses delante de ¿qué? Del Señor. Dice, hermano, y él le decía: temer a Jehová, andar en integridad, servir en integridad, en verdad, quitar entre vosotros los dioses que habían adoptado del río. Amén. En Egipto, y servir ¿a quién? A Jehová. Vemos cómo él confrontaba al pueblo, cómo él estaba llamando al pueblo a ser íntegro.
Amén. ¿Por qué Josué llamaba al pueblo? ¿Por qué Josué estaba retando al pueblo? ¿Porque odiaba al pueblo? No. ¿Porque quería que el pueblo se enojara? No. Amén. Porque quería que el pueblo, ¿qué? Fuera salvo. Porque quería que el pueblo hiciera la voluntad del Señor. Quería que el pueblo fuera bendecido por Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Mire, eso sigue pasando hoy día. Hoy día, hermano, Dios sigue poniendo muchas veces palabras en los pastores, amados hermanos, que muchas veces esa palabra viene dura, esa palabra viene fuerte. Oramos en nombre del Señor. Es más, a veces la gente dice, solo está diciendo por mí. Amén. Si usted cree que lo estoy diciendo por usted, amén, bien ha dicho, lo estoy diciendo por usted. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Así mismo es, hermano. Amén. Sí, sí. Amén. Porque si mamá la palabra está viniendo y yo solo está diciendo por mí, pues ¿qué usted lo está haciendo? Hablamos en nombre poderoso del Señor. Amén. A su nombre gloria. Dios es bueno, hermano. Quiere decir que tenemos que entender y comprender que Dios envía la palabra. Dios usa siervos y siervas para enviar la palabra. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros nos apercibamos. Quiere que nosotros vivamos para Él. Quiere que nosotros no nos desviemos. Él quiere que nosotros, si suenan las trompetas en esta hora, nos podamos levantar ante su presencia. ¿Cuántos pegan su nombre? Dios no quiere, hermano, que ninguno de nosotros perezca. El infierno, el lago de fuego, no fue hecho para el hombre. Eso fue hecho para el diablo y los demonios, los ángeles caídos. ¿Qué ocurre? Que el enemigo de las almas, Dios lo reprenda, ha engañado al hombre y ha arrastrado al hombre, amado hermano, hacia ese lugar que era destino exclusivo para el diablo y sus secuaces. Amén. Oramos en nombre de eso. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso, hermano, siempre envía palabra. Amén. Pero a la misma vez que Dios envía palabra, el enemigo envía, hermano, su dardo de fuego para desviar ¿qué? Al pueblo. Mira, hermano, el que está impío, el que está allá afuera, que no le sirve al Señor, mira, amado hermano, ya está en el lado del enemigo. Y si muere triste y lamentablemente, se van con él. Por eso es que él busca atacar al pueblo de Dios. Él busca atacar la iglesia que se guarda para el Señor. Amén. Por eso usted ve como las iglesias apóstatas crecen como la espuma. ¿Por qué? Porque, hermano, como están predicando apostasía, el enemigo no le pone estorbo. ¿Por qué? ¿Por qué no le pone estorbo? Porque el enemigo sabe que toditos se van para las pailas del infierno. A su nombre sea la gloria. Dios es maravilloso. Y por eso no le pone estorbo. Por eso ustedes que crecen como la espuma. Y pueden decir cualquier disparate, cualquier error, amado hermano, y el enemigo los apoya. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que están todos con un primer ticket de primera clase, vía infiernos. ¿Cuántos pegan el nombre del Señor? ¿A cuál él busca poner impedimento? A los que se están guardando para el Señor, a los que están buscando vivir para Él, a los que se guardan en santidad, en pureza, adorando el nombre poderoso del Señor. Eso no nos puede quitar el sueño a nosotros. El mismo salmista en una ocasión decía: por poco se deslizan mis pies al ver la prosperidad de ¿qué? De otro, del impío. Amén. Miren, triste lamentablemente, hemos visto a través de los años cómo muchos hermanos cristianos que amamos y amábamos en el Señor se desviaron. ¿Por qué? Por ver la prosperidad de esa apostasía que crece como espuma. Oramos en nombre poderoso del Señor, a su nombre sea la gloria. Pero hermanos, tenemos que estar conscientes que la misma palabra me enseña que aún si viene otro ángel con otro evangelio, usted no le creáis. Dios es bueno, hermano. Quiere decir que tenemos que comprender, amado hermano, Josué estaba aquí advirtiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque no quería que el pueblo pereciera. Dios envía palabras, amado hermano, porque no quiere que perezcamos. Amén. A veces la palabra viene dura. Amén. Porque es la que necesitamos. A veces viene palabra de fortaleza,
porque es la que necesitamos. A su nombre sea la gloria. ¿Y a quién Dios va a usar? A sus siervos. Amén. A los pastores, a los misioneros. Oramos en nombre del Señor. A los evangelistas. Oramos que se guardan para el Señor y quieren predicar la palabra tal y como es. A su nombre sea la gloria. Maravilloso el nombre del Señor. Pero conlleva pagar un precio, amado hermano. Uno lo ve en la palabra. Uno ve cómo Jeremías fue vituperado. Uno ve, hermano, cómo los profetas fueron vituperados. Cómo muchas veces no fueron creídos por el pueblo. Amén. A su nombre sea la gloria. Por llevar el mensaje de ¿quién? Del Señor. ¿Cuántos pueden hablar su nombre? Sonría Cristo le ama, el pastor también. Maravilloso el nombre del Señor. Y entonces, hermano, Dios trae mensajes para que nosotros nos apercibamos. Para que nosotros nos guardemos para Él. Porque Él quiere que nosotros sigamos teniendo experiencias con Él. Que sigamos creciendo con Él. A su nombre sea la gloria. Y entonces vemos cómo le dice ahí, dejando los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Eso nos habla de las costumbres. Amén. Eso nos habla de las costumbres. Las costumbres son las que aprendemos en la casa. Y necesariamente las costumbres, tenemos muchas costumbres que a Dios no le agradan. Y eso es lo que le estaba diciendo. Hay gente, hermano, cuando uno evangeliza, y el que ha evangelizado lo ha visto. Amén. Uno está evangelizando y hablando de la vida, y cómo se encuentra con vida, y empieza, no, yo soy católico, apostólico, romano, porque mi papá fue apostólico. Amén. Católico, apostólico y romano también. Y entonces uno, pero tú vas a la misa. No, yo no voy a la misa. Pero tú, no, pero es católico. Amén. Porque el papá que fue. Y uno le habla de algo y no sabe, hermano. Oramos en nombre poderoso del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Y entonces gente, no, pues yo le sirvo a Guadalupe porque mi abuelita le sirve a la Guadalupe. Amén. Oramos su santo y bendito nombre. Pero ¿qué dice ahí el Señor? No sirva a los dioses de ¿qué? De su Padre. En otras palabras, miren, muchas costumbres que podemos acarrear, muchas costumbres que podemos traer, necesariamente a Dios no le agradan. Mira lo que dice, a los padres, los que estaban al otro lado del río. Cuando habla de los padres que estaban en Egipto, está hablando de los abuelos, de los bisabuelos. Amén. En otras palabras, a todas las generaciones que estaban antes que ellos. ¿Va mirando? A su nombre sea la gloria. Quiere decir, hermano, que él estaba diciendo todo esto que tal vez aprendieron en casa, tal vez todo esto que vieron o miraron en la casa, tienen que estar conscientes que a Dios no le agrada. Mira, y eso es muchas veces un punto en que el pueblo de Dios batalla. Porque viene con muchas costumbres. Y cuando viene a los caminos del Señor y viene esa palabra, amado hermano, cortante, a esas costumbres, muchas veces hay resistencia. Resistencia porque ¿cómo yo voy a dejar de hacer eso si fue lo que me enseñó papi? Fue lo que me enseñó mami, fue lo que aprendí de mi abuelito, fue lo que aprendí de mi abuelita. Amén. Pero Dios lo estaba diciendo a través de Josué al pueblo. No puede que, en otras palabras, seguir a esas costumbres que a Dios no le agrada. Dice la palabra que cuando venimos al Señor somos nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. En otras palabras, que mi manera de vivir va a ser diferente. Amén. No puede ser igual que antes. Yo no puedo ser un cristiano y vivir como estaba en el mundo. Como vemos muchos hermanos supuestos cantantes mundanos cristianos que se convierten, pero siguen dando conciertos, amén, paganos. Siguen cantando la misma música. Siguen sacando discos. En el disco viene, ponen una cristiana y bien mundana. La parece que una fuente no puede dar dos aguas. Triste, lamentablemente, la iglesia de Jesucristo cae en esos errores. Amén. ¿Y por qué cae? Porque mira, hermano, lo apoyamos. Ah, pastor, ¿cómo lo apoyamos? Mire, muchas veces cuando usted compra canciones de ellos, lo está apoyando. Amén. Lo está apoyando. Está apoyando a que su régimen de error siga hacia adelante. A que sigan creando, hermano, basura que engañe a otros. A su nombre
nombre sea la gloria, su nombre a Cristo le ama. Amén. Amén. Mira, a veces no lo visualizamos. A veces pasamos por alto, amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Amén. Dios es bueno. Hablamos tanto, amados hermanos, de muchas cosas. Amén. En una ocasión, y digo esto, amados hermanos, con temor. Pero la verdad. En una ocasión vino un pastor, amados hermanos, y me empezó a hablar del cine. Amén. Y me empezó a condenar el cine. Amén. Sí, amén. Amén, hermano, comparto su idea. No estoy en desacuerdo. Pero cuando él terminó, le decía, pero hermano, ¿cómo entonces usted no va al cine, pero va a Disney? Me miró así. Yo digo, hermano, porque yo no veo diferencia, le dije yo. Porque Disney abiertamente apoya a los homosexuales. Disney abiertamente tiene un día que va más con homosexuales puros. Y entonces usted ahí está pagando y contribuyendo al pecado. A su nombre sea la gloria. Y miren, muchas veces nuestro dinero lo invertimos y no nos estamos percatando que estamos colaborando a la fuerza de las tinieblas. Amén. Pregúntese, el pastor me va a decir, pregúntese si eso le puede agradar al Señor. Que el dinero que usted recibe por bendición del Señor, porque Dios le da la vida, Dios le da, hermano, la fuerza, usted lo dé para que los propósitos del pecado sigan corriendo. Amén. Dios es bueno, su gloria, Cristo le ama, el pastor también. A su nombre sea la gloria. Maravilloso el nombre del Señor. El pastor no tuvo que contestarme, amado hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Porque yo se lo dije, hermano, si vamos a ser radicales, vamos a radicar en todos. Pero no es una cosa que me conviene y otra porque no me conviene. Porque no es así. Oramos el nombre por eso, el Señor es bueno, hermano. Su gloria, Cristo le ama. A su nombre sea la gloria. Maravilloso el nombre del Señor. Amén. Sí, porque no se cree, usted va a ser un pastor así, tranquilo, pero cuando tiene que decir las cosas, la gente se las dice. Oramos el nombre poderoso del Señor. Mira, mamá, y se lo mencioné. Estuvimos un rato hablando, mamá, y ya no me han sacado más el tema. Oramos el nombre del Señor. Pero una realidad. Y eso es andar en integridad. Amén. Eso es andar en integridad, amados hermanos. Adoramos el nombre poderoso del Señor. Muchas veces nos ofrendamos, pero damos dinero a una causa, amados hermanos, que promueven el pecado. Amén. No sé por qué yo me estoy dando por ahí. Adoramos el nombre del Señor. Pero, amados, tenemos que estar conscientes de eso. Muchas veces el evangelio de Dios es estancado. Y promovemos otras cosas que lo que promueve es el pecado, que lo que promueve es el adulterio, que lo que promueve es la fornicación, que lo que promueve es la droga. ¿Cuántos pueden dar su nombre? Y mira, hermano, es una gran realidad. Adoramos su nombre. Maravilloso el nombre del Señor. Muchas veces con nuestras acciones, hermanos, promovemos inclusive personas y personajes que son mundanos. A su nombre sea la gloria. Mira, hermanos, tenemos que tener mucha cuenta porque mandamos un doble mensaje. Adoramos el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Imagínense al pastor, amado hermano, hablando de un mensaje y después, por otro lado, amado hermano, promoviendo cantantes mundanos. Mandar un doble ¿qué? Un doble mensaje. A su nombre sea la gloria. Amén. Dios es bueno, hermano, sobre a Cristo le ama. El pastor también. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, y a veces uno cae por esto de las costumbres y de la cultura. Y porque era puertorriqueño, uno lo alabó por allí, puede ser el mundano y el homosexual más grande. Y uno viene a hacer un comentario positivo, porque es puertorriqueño. Sí, pero es un pecador. Y su soberanía celestial. Estoy mandando un doble mensaje. Oramos el nombre maravilloso del Señor. Dios se agradará cuando mandamos un doble mensaje. Amén. Porque mire, déjeme decirle, usted le hizo una vida a Cristo, le ama y pasa inapercibido. Pero usted se equivoca, hermano, y dice algo o apoya algo y rápido eso lo captan. Amén. Usted viene y postea en Facebook, Cristo le ama. Búsquele Cristo, amor, no lo ven. Pero se le pasó y puso algo que no debía poner. Y eso sí lo vio todo el mundo. A su nombre sea la gloria. Tenemos que tener cuenta porque mandamos doble mensaje. Oramos el nombre del Señor. Mandamos doble mensaje. Estamos dando un mensaje de que somos cristianos,
pero también me da un mensaje de que no estamos, ¿qué? De integridad hacia el Señor, a su nombre sea la gloria. Sonríe, Cristo le ama, amado hermano. Dios es bueno, maravilloso el nombre del Señor. Muchas veces gente no viene a la iglesia por el doble mensaje que mandamos. Porque no andamos en esa integridad con el Señor. Dios es bueno, hermano. Sonríe, Cristo le ama. Dios es maravilloso. Entonces él le decía, mira, en integridad, en verdad, alejar todos esos dioses, todas esas cosas que hicieron sus padres, que hicieron sus abuelos, que hicieron sus antepasados, que a Dios no le agrada. Pero entonces le decía a mi hermano Josué ahí, y de los dioses, de los amorreos, cuya tierra que habitáis. Quiere decir que nuevamente, después que le dice de los dioses de sus padres, de sus abuelos, le dice, o las cosas, los dioses que están donde llegaste. Amén. Mira, muchas veces llegamos a los Estados Unidos, cuando estamos en nuestros países se vean de una manera. Y venimos aquí y nos acostumbramos a ¿qué? A la manera de aquí. Mira lo que dice ahí. Vuelvo y lo leo, el versículo 15. Si, el versículo dice, en el medio, dice, y ahí si no lo puede servir a Jehová, a quien servís, si a los dioses que recibieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de quién, de los amorreos, en cuya tierra habitáis. En otras palabras, a los dioses de antes de sus padres, de donde vinieron ustedes, o los dioses que encontraron ¿qué? Aquí. ¿Cuánta gente no cambia cuando llega aquí? Amén. ¿Cuánta gente buscaba eso de una manera y cuando llega aquí se cambió? Amén. Mira lo que dice ahí. En otras palabras, ni los dioses de antes, ni los dioses que vas a encontrar ¿qué? Ahí. En otras palabras, nada. Ninguna costumbre que aparezca en el tiempo presente o en el lugar que Dios nos lleve. ¿Cuántos pedirán su nombre? Dios es bueno, hermano. Pero entonces él lo reta. Después que él le dice todo esto, dice, escogió a quien servís. Si a Jehová, amén, o a los dioses que recibieron sus padres, o los que están ¿qué? Aquí. Pero entonces mire el mensaje que él le da. Pero yo y mi casa serviremos a quién? A Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Mira, amado hermano, él dando el ejemplo y dándole a entender que él iba a seguir siéndole fiel a quién? Al Señor. Que no importase dónde llegaron, que no importase, él iba a seguir siendo fiel al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir siéndole fiel al Señor. Y mire, cada día que pase las cosas se van a poner más difíciles. Cada día que pase se va a poner todo peor. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está a las puertas. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y está buscando confundir en gran manera a la iglesia y en gran manera a la humanidad. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor, firmes en nuestras convicciones, pero entender, amados hermanos, que se van a levantar cosas que tenemos que sacudir, que tenemos que echar hacia el lado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque debemos de andar primeramente en ese temor al Señor, servirle con toda integridad y toda ¿qué? Verdad. Amén. ¿Cuántos pueden dar su nombre? Amén. Gloria a Dios. Que no es fácil. Nunca hemos dicho que es fácil. Por eso la palabra bien clara dice que el rey de los cielos hace fuerza y solo los valientes la arrebatan. Si fuera fácil, el diablo no fuera diablo. Y mire, el único atributo positivo que le da al diablo es que es un buen diablo. El único atributo positivo, que es un buen diablo. Dios lo reprenda. Amén. Sabe hacer su trabajo muy bien. Amén. A su nombre gloria. Pero entonces nosotros tenemos que afirmarnos más en el Señor. ¿Por qué? Porque Él anda buscando devorar. Y no al que está afuera, sino a los que están ¿qué? Dentro, guardándose para Dios. No los que han cambiado en el Evangelio, porque eso ya tiene su rumbo. No los que están en la apostasía, porque también tienen su ticket ya, su boleto directo.
sino a la iglesia que se mantiene sin mancha, sin arruga, que se guarda para el Señor, que se está guardando en espíritu y en verdad. A su nombre sea la gloria. Amén, gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a nosotros poder mantenernos siempre sirviéndole al Señor en verdad, en integridad, con limpio corazón. Y que procuremos siempre, amados hermanos, buscar experiencias con el Señor. Buscar, amados hermanos, que Dios siempre trabaje en cada una de nuestras vidas. Que aunque la situación se ponga difícil, podamos, amados hermanos, vivir y guardarnos para Él. La situación para Ezequías se puso difícil. No se crea que es fácil. Amén. No se crea que es fácil. Solamente personas que han pasado por algo similar lo pueden apreciar. Amén. Amén. Que vaya a otra persona y le diga, arregla tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Amén. Hoy día, mamá, no te lo dicen así. Pero a veces hay expresiones que retumban a uno. Amén. Cuando una persona, por ejemplo, no es lo mismo, pero cuando una persona inclusive va al doctor y le dicen tienes cáncer, cómo eso retumba y machaca en su corazón. Y se lo dicen así directo, no se lo adornan. Amén. Cuando llegue ese momento difícil en la vida, verdaderamente me podré mantenerme íntegro ante el Señor. Podré decirle al Señor, Señor, acuérdate que han dado integridad. Y si es tu voluntad sanarme, amén. Si es tu voluntad llevarme a tu presencia, amén. Pero yo me sigo guardando y cuidando por quién, para ti. Amén. Amén. Y las vidas que han pasado, mira, hermanos, por algo parecido a eso, yo puedo comprender que en ese momento, en esos 2, 3 segundos, 5 segundos, del estar escuchando, tienes cáncer, se parecería a cuando Isaías le dijo a Ezequías, arregla tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Amén. Miren, muchos no la aguantan. Conozco personas, amados hermanos, que le han diagnosticado cáncer y se han suicidado. Escuché en una ocasión de una persona inclusive que se equivocó el doctor y no eran los resultados de ellos, era la persona que tenía cáncer. La persona fue y se suicidó y después resultó que no eran sus resultados. Una vez escuché un caso así. Amén. Porque es algo difícil. Oh, aleluya, maravilloso el nombre del Señor. Amén. Pero mira, amado hermano, Dios es bueno. Ezequías había tenido unas experiencias con Dios tan profundas que pudo apelar al Señor. Que pudo decirle, Señor, acuérdate. Y porque él sabía que Dios podía hacer una obra. Si Ezequías no hubiera tenido experiencias con Dios, él nunca hubiera dicho. Si Ezequías no hubiera vivido en integridad, nunca lo hubiera dicho. Amén. Maravilloso el nombre del Señor. Es como una cuenta de banco. ¿Ves? Es como también el matrimonio, ¿verdad? Es como unas cuentas de banco. Usted deposita, ¿verdad? Amén. Y deposita para poder retirar. Si no ha depositado, no puede ¿qué? Retirar. Y a veces hay gente que quiere retirar sin depositar. Amén. Amén. Cuando depositamos con el Señor, cuando nos entregamos en espíritu, alma y cuerpo. Cuando nos entregamos en verdad para Él. Cuando le alabamos, cuando lo glorificamos, cuando le buscamos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Eso fue lo que hizo Ezequías. Amén. Amén. Ezequías depositó en su cuenta celestial. Y por eso cuando retiró, amado hermano, tenía para retirar. ¿Por qué? Porque había depositado en su cuenta celestial. Amén. Amén. Ese es otro buen tema para un mensaje. ¿Cómo está tu cuenta celestial? Amén. Oramos en nombre del Señor. Pero ¿cómo está su cuenta celestial en esta hora? Habrá gente que tendrá, habrá gente que estará en cero, o habrá gente que estará sobregirada. Esas cuentas celestiales. ¿Cómo está nuestra cuenta celestial? Podremos retirar como retiró Ezequías. Aleluya. O cuando tratemos y pasemos la tarjeta va a decir decline.
Adoramos el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Se sonríen, así que habemos mucho que de vez en cuando nos sale un decline, ¿verdad? En la tarjeta. Adoramos el nombre del Señor. Pero si depositamos, amado hermano, en la cuenta celestial, nunca va a salir un decline. Porque siempre va a haber ahí para nosotros. Oremos. Mi buen Dios y Padre celestial, te damos gloria. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo